Dios los bendiga. Yo también me siento bien, aunque les confieso que pasé una noche terrible anoche. No podía dormir, estaba como, no sé, tenía una cosa rara, oré. Me sentía muy, no sé, fue muy raro. Mis pensamientos estaban acelerados, la lluvia, y no, me dio como insomnio. No pasé una buena noche, pero gracias al Señor me siento tranquila, me siento bien. Cuando estamos en medio del tiempo de alabar, de gozarnos, de poder cantar al Señor, y lo hacemos con toda libertad y con alegría y con el entendimiento de lo que estamos haciendo, definitivamente Dios viene y calma nuestra alma, apacigua nuestros pensamientos y nos infunde gozo y alegría y nos infunde paz. Y yo creo que el Señor está en medio de nosotros y que Él va a hablarnos hoy. Cuando Marisela comenzó a compartir lo que compartió y habló acerca de lo que habló, yo solo, por un lado me asombraba porque yo todavía quiero que Dios me siga asombrando. Yo no quiero perder la capacidad de asombro. Aunque Él es capaz de hacer cualquier cosa, yo quiero ser como los niños que se asombran de todo lo bueno que papá hace. Y quiero permanecer así. Le pido al Señor que me ayude a permanecer con esa humildad para asombrarme de lo que papá hace. Y me asombraba y me gozaba y me alegré y me sentí fortalecida por lo que vamos a aprender hoy, o no aprender, porque lo que hoy vamos a hablar no es algo nuevo, de hecho es parte de las bases de nuestra fe cristiana, pero Marisela lo introdujo de una manera espectacular. El tema que hoy vamos a hablar es un tema que es muy amplio, que no podríamos en un servicio hablarlo todo, pero solo lo vamos a condensar a nuestra vida de fe y a nuestra comunión, a nuestra convivencia, a nuestras relaciones entre nosotros, pero la podemos aplicar en cualquier otra relación o convivencia que tengamos que tener con otras personas. Y le doy muchísimas gracias al Señor por permitir que Mari diera una introducción tan hermosa y tan precisa a lo que vamos a hablar hoy. Uy, ya va. Le pido por favor que le ponga la manito en el hombro ahí al que está al lado suyo. Y ore a Dios, bendígalo, ore a Dios para que el Señor le hable a esa persona y para que coloque por el Espíritu Santo un corazón noble, un corazón enseñable, y que el Espíritu de Dios realmente pueda redarguirnos a todos hoy. No para condenarnos, sino para salvarnos. Padre, hoy oro porque tu palabra sea enseñada fiel, sin ponerle ni quitarle. Oro para que no permitas que en mi poca sabiduría humana pueda pretender enseñar algo incorrecto a la iglesia. Te pido, Dios, que me ayudes a transmitir lo que tú has colocado en mi corazón y que todos nosotros, iniciando desde mi propia persona, podamos tener la capacidad de doblegar nuestra vida delante de tu palabra, delante de ti, Señor. Oro para que tú nos hables y para que nosotros te escuchemos con atención. Oro
conforme a tu palabra. Que lo que tú coloques en nosotros no sea solo el querer, sino también el hacer. Ayúdanos a poder practicar la obediencia. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con buen ánimo, con un corazón dispuesto. Y como hablaba Mari esta mañana, solo tú puedes convencernos, Señor. Convénceme a mí, a Fabiola. Convénceme, Señor, de mi error. Convénceme de que necesito cambiar. Convéncelos a ellos, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia. Me hizo acordar a mis hijos. Por lo menos ella dijo, ya terminó. Mis hijos dicen, uy, por fin terminó. En los altares familiares me ponen a orar al principio para que no ore al final, porque si oro al final, entonces dicen que se quedan dormidos. Miren, una de las cosas más complejas para el ser humano y para todos nosotros, y usted me dice si de repente para usted no, porque siempre hay excepciones, es el poder tener relaciones saludables y la convivencia. ¿Sí? La convivencia es un temazo. Porque incluso cuando hay mucho amor y afinidad, aún así la convivencia a veces puede ser difícil. Sobre todo cuando es duradera, cuando es por mucho tiempo. Porque cuando es solamente momentáneo, ¡ay, eso es maravilloso! Usted no ve los tíos que vienen de lejos, cuando vienen de lejos la semana o 2 semanas que duran aquí, esos son las semanas más felices de la familia, y es pasear y vacaciones y yo no sé qué. Pero si vivieran continuo, sería otra cosa. Porque para nosotros, la convivencia es un reto. ¿Sí o no? ¿O es solamente para mí? Y es compleja precisamente porque todos no son Fabiola. Todos no tienen el temperamento de Just Lady. O la nobleza de Juanito. O la firmeza de Pedrito. Dios es tan espectacular y es tan creativo y es tan impresionante que Él a todos nos hizo diferentes, con muchas cosas similares, pero a la verdad mis huellas dactilares dicen que no hay nadie igual que yo. Nuestros caracteres se pueden parecer, nuestros temperamentos, algunos podremos tener singularidades parecidas, pero no todos somos iguales. Entonces, cuando tenemos que enfrentarnos a vivir en la convivencia con otras personas, a vivir continuamente, acoplarnos las diferencias de con las diferencias mías no es fácil, ¿o sí es fácil? Tampoco es que es una cosa imposible y un sufrimiento y una cosa súper difícil. Puede ser súper difícil cuando las partes no están dispuestas, pero cuando hay disposición de las partes, todo se puede sobrellevar. ¿Amén? Les pregunto, en el hogar, por ejemplo, nosotros en el hogar hacemos lo que sea necesario, o por lo menos la mayoría, porque la convivencia sea buena, ¿sí o no? ¿O a usted no le importa y que vivamos como perros y gatos? No, ¿verdad? Todos anhelamos en el corazón que la convivencia en el hogar sea buena. Y si tenemos que hacer algo para que la convivencia sea buena, uno lo hace, ¿sí o no? ¿Por qué lo hacemos? Ajá, bueno, sí, eso en parte, pero
Pero más allá de eso, ¿qué es lo que nos mueve? Es que no sé cómo formular la pregunta. ¿Qué es lo que nos mueve a que en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras relaciones matrimoniales y con nuestros hijos, nosotros procuremos una sana convivencia? Claro, es para que haya paz, pero ¿qué nos mueve a eso? Exactamente, el amor, que son las personas más importantes para mí, que yo tengo un interés ahí, que ahí están los seres que yo valoro, ahí están los que yo parí. Y está, en mi caso, el hombre que yo escogí para compartir vida y que Dios me permitió tener a mi lado. Entonces, más allá del sentimiento de amar, es la decisión de amarlos, y por ese amor, entonces yo procuro y los demás procuran que la convivencia sea mejor. En el trabajo, por ejemplo, hay gente que tal vez no ama su trabajo. Hay otros que sí, conozco gente que ama su trabajo. Pero hay otros que tal vez no aman el trabajo, pero también tienen un interés y procuran tener una convivencia, así el jefe sea y así tengan compañeros difíciles, pero como es el lugar donde generan sus ingresos y le dan la estabilidad económica, muchas personas procuran la paz y la buena convivencia porque no se pueden dar el lujo de terminar ese trabajo. Algunos, cuando la convivencia ya es muy terrible, ahí sí deciden, no puedo, o sea, busco otro. Pero por lo general, y si es un buen trabajo, usted lo piensa y usted prefiere aguantarse al jefe piña que dejar el trabajo que le produce una estabilidad económica, porque hay un interés. ¿Sí o no? Pero a veces vemos con preocupación que esos mismos esfuerzos que hacemos por tener buenas relaciones y por llevar una convivencia buena, saludable y que testifique de Cristo en mi casa o en el trabajo, no es el mismo empeño que ponemos con la convivencia entre nuestros hermanos. Y no estoy hablando de Chequiná específicamente, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Nosotros en el mundo cristiano tendemos a hacerlo al revés de lo que Dios nos pide. Y es que el Señor quiere que yo procure la amabilidad, el respeto, las buenas relaciones, el perdón, el amarnos los unos a los otros, pero cuando se trata de la iglesia, yo no sé por qué nosotros tendemos a entenderlo como al revés. Entonces, demandamos más de mis hermanos de lo que yo estoy dispuesta a ofrecerle a mis hermanos. Tranquilos que esto no va a ser un regaño. La semana pasada, bueno, ustedes vieron que yo no estuve temprano. Una gran amiga, pastora, me pidió que la acompañara en su iglesia y que llevara la palabra esa mañana. Ellos lo hacen más temprano que nosotros y por eso pude llegar al final aquí. En su iglesia están pasando por una situación bastante difícil y para ella como pastora es muy triste. Y ella está sufriendo. Precisamente porque por años ella estuvo trabajando para levantar y enseñar y formar a un equipo de líderes porque ella es una anciana. Ella no es una persona joven. Y para una persona mayor y sola, sin un varón, es muy difícil dirigir una iglesia. Y por años estuvo esforzándose por esto y les puedo decir y testificar que es una mujer con un testimonio íntegro. Sin embargo, entre los líderes no pudieron permanecer en unidad.
porque les costó tener una convivencia sana. Lo que por años ella estuvo formando se cayó en un par de meses. La iglesia no, solo el equipo de liderazgo. La iglesia sigue allí, pero la iglesia se debilitó por causa de unos cuantos que no quisieron dar el brazo a torcer, que no quisieron aceptar las diferencias del otro hermano, que no eran pecado, porque una cosa es el pecado y otra cosa son diferencias que no tienen relación con el pecado, solo porque no me gusta que sea así, o que diga tal palabra, o que hable de tal forma. Y esto, miren, me conmovió muchísimo, porque ella hablaba conmigo y me manifestaba su preocupación, sus oraciones, cómo ella le pide a Dios que la ayude porque ella es una anciana y literalmente es una anciana, tiene mucha edad, su pelito ya es blanco. Y eso me llamó a la reflexión impresionante porque la iglesia es una iglesia linda, es acogedora, es más pequeñita que nosotros, pero se vio afectada porque los que se suponían que eran los más maduros no fueron capaces de doblegar su orgullo. No fueron capaces de llegar a un acuerdo. Y ojo, yo no juzgo la situación, porque no soy quien para juzgar. Pero me doy cuenta de que a veces hay temas que necesitamos conversar. Porque si no los conversamos, iglesia, a nosotros nos puede pasar también. No está pasándonos, pero nos podría pasar a nosotros o a cualquier iglesia, que por no doblegar mi convicción y lo que yo pienso y lo que yo creo, entonces la convivencia empieza a ser difícil dentro de la comunidad de fe y empiezan a quebrarse los principios de unidad. Y entonces es muy difícil que podamos alcanzar ser una iglesia como la que estuvimos enseñando en Hechos 2, que tenían todo en común, que sentían lo mismo, que hacían todo juntos, porque van a haber grietas que van a debilitar lo que Dios ha levantado. Hay cosas que son necesarias hablar, iglesia, y hoy las vamos a hablar. El miércoles estábamos aquí reunidos con los líderes, estudiamos y luego oramos. Y desde que estábamos orando, el Señor ministró mi corazón y me dirigió a poder hablarles de lo que hoy vamos a conversar. Y yo creo que si realmente nosotros abrimos nuestro corazón para escuchar al Señor, vamos a ser muy, muy bendecidos. Si nosotros realmente abrimos nuestro corazón para internalizar y revisarnos, no para pensar, esta palabra es para Andreina o esta palabra es para Juan, no, sino, Señor, es para mí. ¿En qué de esto estoy siendo parte yo? Entonces, si de verdad nosotros ponemos atención y no nos sentimos ni señalados, ni juzgados, ni nada de eso, sino que entendemos que es una palabra de prevención para no caer en algo que puede dañar nuestra hermosa comunidad de fe llamada Chequina, entonces vamos a ver frutos buenos en medio de nosotros. Y va a haber crecimiento, no digo en números, sino en el individuo, y vamos a ir un paso más allá hacia la madurez en Cristo Jesús. Amén. Por favor, busquemos Primera de Juan. Voy a ir leyendo, no lo voy a leer corrido, sino que leo unos versículos, de repente explico algo o hago un comentario y seguimos leyendo. Primera de Juan, capítulo 2.
Yo la voy a leer aquí, esta es la Biblia textual. Yo la voy a leer aquí, pero ustedes lean la que les aparezca allí. Ya va. Primera de Juan 2, versos 1 y 2. La palabra del Señor dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, Paráclito tenemos ante el Padre, a Jesús el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo que vamos a leer no es para gente de afuera, es para los hijos de Dios, es para nosotros. Con un propósito, aquí dice, para que no peques. El propósito de lo que el Señor quiere ministrarnos hoy es guardarnos de pecar. ¿Sí estamos aquí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar a continuación es un llamado para nosotros, para evitarnos pecar, pero también es un llamado a la obediencia, porque no hay forma de yo evitar pecar si no obedezco. La obediencia a la palabra del Señor es lo que me puede ayudar a yo no cometer fallas en contra de Él, a no errar del camino, a hacer lo que a Él le agrada que yo haga. Pero también es un llamado acompañado de la gracia, porque si pecamos, tenemos a un Paráclito, dice la versión que yo leí. Paráclito no significa solamente abogado, tiene muchas definiciones dependiendo del contexto en el que se usa una definición específica. En este caso tiene que ver con uno que intercede por mí, con uno que me enseña, pero también con uno que me guía y uno que me va a defender. Entonces, nosotros ya fuimos librados de la esclavitud del pecado cuando creímos en Cristo Jesús. Eso usted y yo lo tenemos que tener claro. Ya usted y yo no somos esclavos del pecado, pero todavía podemos pecar, tendemos a pecar. Si usted y yo, aunque ya fuimos justificados por Cristo, pecamos de nuevo, esto no es una licencia para seguir pecando, pero sí es una esperanza para que usted sepa que no perdió su salvación, sino que tenemos a Jesucristo para que Él nos limpie, nos perdone y nos ayude a mantenernos en una vida santa. Amén. Ahora bien, leamos los versos del 3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos conocido. Escuche bien. En esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es decir, ¿quién es la verdad? Cristo no está en él. Pero el que obedece su palabra, en ese verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto, pues, sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, no se trata de que yo diga que creo en Dios. Se trata de que yo manifieste a través de mi obediencia que creo en Dios y que vivo en Él y que Él vive en mí a través de su Espíritu Santo. La obediencia a la palabra de Dios y a lo que Él nos enseña es lo que verdaderamente da a conocer si Morela es o no es una creyente de verdad, si Tulio es un creyente o no de verdad. Porque cualquiera puede decir que cree en Cristo y que Dios está con él, pero si uno lo ve que transgrede y que la ley de Dios y que no obedece, que no es una persona que anda
como Jesús andó, entonces su fe, digamos, o su diálogo de que es un seguidor de Cristo se puede colocar en duda. ¿Vamos bien hasta aquí? Los veo serios, callados. Bueno, atentos sí me gustan. Esta obediencia dice algo importante. En el versículo, ya se lo leo, ya va. En el 5 dice, pero el que obedece su palabra, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Usted y yo no somos perfectos, todavía no lo vamos a hacer, pero lo vamos a llegar a hacer y al final de esta palabra vamos a tomar un poquito de esa, de una porción que nos habla de lo que vamos a hacer después. Pero esto que dice de perfeccionándose verdaderamente en el amor, perfeccionar algo que implica. Háblenme. Mejorar, ir cambiando o corrigiendo. El que verdaderamente obedece a Dios y guarda su palabra va siendo transformado para mejor. Amén. No se trata de que de la noche a la mañana, ¡puquitín! Dios hizo así, chasqueó los dedos y Marbella ya es perfecta y no tiene ningún pecado, ni mancha, ni arruga. Se trata de que el que comenzó la buena obra en él es fiel y la está perfeccionando en la medida que ella se deje perfeccionar. Porque ella tiene que obedecer para que esa perfección se vaya dando. ¿Sí? La palabra de Dios es la que nos va cambiando. Y en el amor somos perfeccionados es a través de seguir el mandamiento que Dios nos dio. Ahora hablemos de ese mandamiento, que Jesús lo resumió corto, pero aquí lo vamos a leer primero, versículos del 7 al 11. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que tenías desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oíste. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en las tinieblas. Yo no estoy diciendo esto, ¿no? Lo dice la Escritura. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas le cegaron sus ojos. Amén. El Señor resumió este mensaje, el Señor Jesús. ¿Cuál fue el mandamiento que el Señor Jesús nos dejó? Exactamente. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor verdadero no mana de mis sentimientos. El verdadero mana de Dios. Yo no puedo amar a otra persona si no amo primero a Dios. Cuando realmente Jesús es el Señor de mi corazón, cuando realmente yo he decidido seguirle, porque recordemos que el amor cristiano, el amor que es Jesús, no tiene tanto que ver, se convierte en un sentimiento, claro que sí, es una emoción, pero es más una decisión. Jesús decidió amarnos y por eso se entregó. El Padre decidió amarnos a pesar de cómo era la humanidad y de que estaba perdida, y por eso envió a su Hijo. Nosotros tenemos el mejor ejemplo de cómo amar y es el ejemplo de un amor sacrificial, un amor que si es necesario por la persona que ama, entrega su vida. Pero el amor que Dios nos está pidiendo no es solamente por mi cónyuge a quien yo amo, ni por mis hijos a quien yo di a luz. Es un amor
por todos mis hermanos. Cuando Cristo viene a mi vida, las tinieblas se disipan porque Cristo es luz. Pero esta palabra me está diciendo que si yo aborrezco a mi hermano, estoy en tinieblas. A mí me confronta esto, se los digo. Porque es que si yo aborrezco a uno de mis hermanos, entonces Cristo no está en mí. Aquí lo dice. Cuesta. A los hermanos de la fe. Sin embargo, también hay otras porciones que hablan de amar a las personas, porque Dios ama a su creación, aunque todavía no sean hijos. Sin embargo, aborrece cosas que la creación hace. Pero esto específicamente hoy, porque este tema lo podemos aplicar a muchas áreas, pero hoy lo vamos a aplicar a nosotros, como comunidad de fe. Amén. Gracias por preguntar, Gladys, porque eso me da pie para aclarar. Aborrecer a alguien es sentir rechazo profundo por una persona. Es llegar a la repugnancia. Es detestar a alguien o sentir fastidio por alguien. Eso es lo que significa aborrecer. La palabra me dice que si yo siento este fastidio por alguno de mis hermanos, si yo no tolero a uno de mis hermanos, si es que no lo soporto, estoy en tinieblas. La luz de Cristo no está en mí. Porque es que cuando realmente Cristo viene e ilumina mi vida y aleja toda tiniebla, Él me muestra su gran amor, me muestra su entrega, me muestra su corazón hacia mí, Él me muestra su misericordia, me muestra su bondad. Y si yo entiendo ese gran amor y esa bondad, también entiendo que la misma bondad, el mismo amor y con los mismos ojos de misericordia que me ve a mí, ve a mi hermano. Aunque mi hermano tenga defectos diferentes a los míos, porque yo también tengo defectos. Lo que pasa es que vemos mucho el defecto del otro, pero cuando estamos en tinieblas no logramos tener la claridad de ver los míos propios. Cuando Cristo viene a mi vida, Él ilumina y su palabra misma y el Espíritu Santo me muestran mi error y me hacen llevar una vida distinta. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momentico. Nadie me va a decir nada, eso es entre usted y Dios. ¿Hay alguien que a usted le produzca fastidio? ¿Hay algún hermano aquí en la iglesia que de verdad usted no tolere? Eso no me lo va a responder a mí. Estamos corriendo el riesgo de andar en tinieblas. Y es lo que no queremos. Ya puede abrir sus ojos. No queremos esto y por eso hay que hablar estas cosas incómodas. Son muy incómodas de hablar, pero hay que hablarlas. Porque estamos corriendo el riesgo de permitir que tinieblas vengan a nuestra vida y eso no lo queremos. ¿Quién va a querer las tinieblas después de experimentar la luz de Cristo? Solo un tonto. Versículos 12 al 17. Os escribo esto a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os estoy escribiendo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Amén. Hasta el 17, perdón. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Amén. Eso habla de la vida eterna. Entonces, hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nos amemos los unos a los otros, a Él primero, y que nos amemos entre nosotros. La voluntad del Padre es que no aborrezcamos a ninguno de mis hermanos en la fe. La voluntad del Padre es que obedezcamos a su mandamiento. Amén. ¿Usted sabía que el amor al mundo no se reduce solamente a el amor a las pachangas y a vivir la vida loca y al sexo desenfrenado y a las cosas, los placeres del mundo? ¿Sabía que no solo a eso se limita? En estos versos leímos, como menciona, tres aspectos del amor al mundo. Uno es la codicia de la carne, que sí entra dentro de lo que les acabo de decir. Ese deseo insaciable de la gente de complacer a su carne, con vicios, con relaciones íntimas, indebidas, fuera del orden del Señor, borracheras, etcétera, etcétera. Pero menciona también la codicia de los ojos. Y es todo eso materialista que deseamos de tal manera que no importa cómo lo consigamos, pero yo lo tengo que tener. Es eso de que, aquello que vi, si yo lo tuviera. Tiene que ver con consumismo materialista, tiene que ver con mis propios deseos, tiene que ver con intereses egoístas que no involucran a otros, sino lo que a mí me interesa. Y empieza desde el corazón. Cuando empieza desde el corazón, porque empieza desde el corazón, mejor dicho, entonces podemos decir, en mi corazón el lugar de Dios. Dios no está en el lugar de mi corazón, sino esas cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros pensamos. Hay cosas que usted piensa que no las comparte con nadie. Hay cosas que usted y yo deseamos que no somos capaces de decirle a otros. Y tal vez un solo pensamiento no nos lleve a pecar. Pero si permitimos que eso se quede allí y no lo ponemos a los pies de Dios y no le damos el lugar de señorío a Dios en nuestro corazón, un día eso se va a ver hecho una realidad. Y también habla de la soberbia de la vida, que no es otra cosa sino la altivez, el orgullo y la arrogancia. El orgullo también es amor al mundo. Y es el enemigo número 1 de la convivencia. Porque una persona humilde, con tal de que haya una sana convivencia, doblega. El orgulloso no doblega, pero ni a palo. Y es lo que yo digo, y es lo que yo digo, y que cambie el otro. Yo no voy a cambiar. El otro está equivocado, me tienen que dar la razón a mí. Y es como yo quiero hacerlo, porque tengo que hacerlo como el hermano está diciendo, o como el líder dice que lo haga, si yo lo hacía así antes. Y no quiere cambiar su postura. El orgullo destruye las relaciones saludables.
y el orgullo nos aleja del amor al prójimo. El Rey de Reyes, el Hijo de Dios, siendo Dios en humildad, vino a la tierra a hacerse como un simple hombre como nosotros y a tener que experimentar este cuerpo y esta vida terrenal para morir en una cruz, acusado injustamente, con tal de hacerle un bien a usted y de hacerme un bien a mí y de hacerle un bien a la humanidad. Pero yo, una simple mortal, no soy capaz de doblegar mi palabra o mi corazón o mis deseos o lo que yo pienso con tal de hacerle un bien común a la iglesia por la que Cristo murió. No amemos las cosas del mundo, nos dice el Señor hoy. Es un llamado para todos. No es un llamado para algunos, muchachos, por favor. Aunque algunos crean, no, eso no es conmigo. Yo pensé en si aborrezco a alguien y no aborrezco a alguien, no estoy en tinieblas. Oye, qué bueno si no aborrece a nadie. De verdad le doy gloria a Dios por eso. Pero igual el llamado es para todos. No amemos las cosas del mundo, familia. En cualquier etapa de crecimiento que nosotros nos encontremos. Por eso allí menciona, hijitos, a ustedes les hablo porque conocieron a Dios, padres, a ustedes les hablo porque han crecido, porque esto, jóvenes, a ustedes les hablo porque son fuertes, porque han vencido al enemigo, porque están luchando por el evangelio. Esto habla de que en cualquier etapa de nuestro crecimiento espiritual, sea que estemos nuevitos en la fe y apenas creciendo y conociendo a Dios, o ya tengamos un tiempo y estamos fortalecidos en el Señor y como jóvenes estamos sirviendo, estamos con la fuerza de hacer por el Señor y de seguir su voluntad, o ya seamos mayores como padres, en este caso los que tenemos un liderazgo, el pastor Juan, el pastor Javier, mi persona, que estamos llamados a amarles como si fueran nuestros hijos, aunque somos chamos mucho más que algunos de ustedes, pero con ese amor paternal que enseña, que se preocupa, que ocupa su tiempo en enseñarles, en formarles. A todos nosotros el Señor nos está diciendo hoy, no amen las cosas de este mundo. No codicien las cosas de la carne, no codiciemos los deseos de los ojos, no seamos soberbios ni codiciemos la soberbia de la vida. Esto es para todos. Más bien, amémonos. No amemos al mundo. Y si alguno aquí cree que el Señor le está hablando y que en algo de esto que hemos mencionado tal vez no estamos tan bien y necesitamos ponernos a cuentas con Dios, podemos hacerlo. Tenemos una esperanza. Todavía no se ha acabado el tiempo para arrepentirnos. Dios nos está llamando, nos está dando una advertencia para que no caigamos en pecado. Pero si ya alguno siente que pecó, todavía hay oportunidad. El capítulo 3, de ahí mismo, el verso 1 al 3, mire lo que dice. Miren qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Diga, soy hijo de Dios. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él sea manifiesto, esto habla de su segunda venida y de cuando nosotros seamos transformados, cuando nos encontremos con Él. Ahí sí seremos perfectos cuando seamos glorificados con Él. Amén. De eso hablaba hace un rato. Pero sabemos que cuando Él sea manifiesto, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Escuche esto, iglesia. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿quién tiene esta esperanza en Él de que seremos transformados, perfeccionados, de que somos sus hijos y tenemos una oportunidad más? Amén. Mire, lo que le corresponde a usted y lo que me corresponde a mí, se purifica a sí mismo como Él es puro. Jesús nos hizo santos. Pero a usted y a mí, ahí dice, el Señor los purifica. No, se purifica a sí mismo. Usted y yo necesitamos purificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo hago eso? ¿Usted cómo cree que hago eso? A ver, para que no se me duerman. Ya estamos terminando. Y escuche, les trajeron bubucelas. ¿Cómo creen que hacemos esto? Sí, señora pastora. Amén. Perdonando, no hemos entrado ahí, pero ya vamos para allá. ¿Qué más? ¿Cómo me purifico? ¿Ah? Arrepintiéndome de mis pecados, pero me arrepiento y después lo vuelvo a hacer. Ajá, Tere. Ok. Ay, ¿será que le pueden decir a los niños que no usen la bubucela por ahora, por favor? Gracias. Ajá. Sí, a la niña más chiquita de todas. Miren. Ya va que me perdí, me distrajo la bubucela. Nosotros tenemos algo que hacer de nuestra parte. Mire, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Sin Él, ni que lo intentemos 1000 veces, no vamos a poder. Pero lo tenemos a Él para ayudarnos en nuestra debilidad. Usted y yo necesitamos purificarnos a nosotros mismos. Eso implica limpiarnos, arrepentirnos, no hacer lo que estamos haciendo. Proponernos y determinarnos a cambiar. Decidirnos a amar, aunque no sea fácil. Mire, cuando hablo de que amemos, no quiere decir que entonces yo tengo que aceptar todo de todos y que todos me tienen que caer súper bien. No, tampoco vamos a llamar a la falsedad, pero sí al respeto, al ver a los demás como mayores a mí, como dice la Escritura. Todavía tenemos una esperanza, familia. El Señor nos dice, purifíquense, purifiquen su corazón, saquen toda raíz de amargura, perdonen, tengan un corazón. Más adelante, lo que pasa es que no lo voy a leer porque tendría que extenderme y no quiero hacerlo, pero en este mismo capítulo le invito a que usted lea más adelante, habla del corazón y habla de limpiar nuestro corazón y no permitir que nuestro corazón se dañe, sino mantenerlo santo y puro para Dios. Es un llamado que nos corresponde a usted y a mí. Con el poder del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, se lo aseguro. Y para ir terminando, vamos a leer los versos de ahí mismo del capítulo 3, el 10 y el 11, y luego del 14 al 16. Voy a decir como dijo Javi la semana pasada, este texto se explica solo, de este no voy a explicar mucho, pero por favor presten mucha atención a lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones para concluir. 10 al 11 y luego 14 al 16. Leo así. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama, ¿a quién?
porque este es el mensaje que oíste desde el principio, que nos amemos. Ahora el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, ¿permanece dónde? Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabías que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida. No debe hacerse difícil la convivencia entre la iglesia. Usted y yo, si es necesario, esto es duro, es difícil y no es que yo lo he logrado. No se los digo por eso, estoy aprendiendo igual que ustedes. Pero si vivimos en la vida de Cristo, si estamos en luz, si en verdad estamos vivos, nosotros vamos a poder amar a nuestros hermanos porque el amor de Cristo está en nosotros. Y ya yo no lo veo desde mi punto de vista, sino desde los ojos de Dios. Y el llamado es esto: amemos a Dios. Eso como consecuencia debería provocar amar a mis hermanos. Nosotros somos muy distintos en este lugar. Hay características de carácter, de color de piel, de crianza muy diferentes. Pero nosotros estamos llamados a amarnos. Marbella, si Richard, me voy a meter aquí en su privacidad y discúlpeme, no voy a preguntar algo tan... Pero en algún momento Richard y Marbella, le voy a hacer la pregunta a los dos. ¿El uno ha herido al otro? ¿Y ustedes se aman? ¿Cuántos años de matrimonio tienen? 27 años de matrimonio, y en esos 27 años han discutido, han tenido diferencias. ¿Y por qué no se han divorciado? Porque se aman y porque tienen un compromiso y una decisión. Una decisión de permanecer allí. Una decisión de tolerarse, de respetarse, de pedirse perdón. ¿Se han pedido perdón o no? ¿O simplemente cada uno se guarda el dolor y que se sane solo? Se han tenido que pedir perdón, ¿verdad? Y se han perdonado. Y ese perdón es que Marbella, porque eso nos pasa más a nosotras. Después que perdonó a Richard, en la próxima pelea le vuelve a recordar a Richard lo que hizo. No, eso no es perdón. El perdón que Jesús nos enseña es como el de Él, que nos perdona y olvida nuestra falla y las echa al fondo del mar. El verdadero perdón no es que yo hoy digo que lo perdono, pero mañana le saco en cara algo de su pasado. Eso no puede pasar entre nosotros, familia. Pongo el ejemplo de ellos porque el mismo compromiso deberíamos tener con nuestros hermanos en la fe. Por lo que ya leímos, no dice que amemos solo a nuestros seres queridos, sino que amemos a nuestros hermanos. Y todos aquí somos hermanos. Si hemos fallado, perdonémonos los unos a los otros. Pero perdonemos el pasado y ya no lo saquemos más en cara. No es que siempre ha sido igual, no es que es así, no es que no quiere cambiar. No, por favor, no hagamos más eso. En la iglesia de Hechos, la gente estaba tan unida y estaba así con esa unidad tan ejemplar y ese amor. Acababan de ver todo lo que Cristo hizo. Fueron testigos oculares. El primer amor estaba fresquito. Pero años después vemos a Pedro, a Pablo y a Juan escribiendo cartas donde tienen que mediar para las buenas relaciones porque ya no había la misma unidad en las iglesias. A veces los años hacen que
que la convivencia se vuelva rutinaria, que no valoremos al hermano que ha estado ahí por años acompañándonos, que menospreciemos lo que hemos vivido juntos como familia. Y tal vez el primer amor de muchos se empieza a apagar, como le ocurrió a aquella iglesia en Apocalipsis. Y Dios nos dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve al amor que te apasionaba en Cristo, vuelve a amarlo a Él con locura, sin reserva, sin pensar en que después me toca caminar o no, sin poner excusas. Volvamos a ese primer amor y en ese primer amor vamos a poder experimentar el querer amar y el decidir estar con nuestros hermanos. Cuando uno se pelea con la persona que ama, uno no le dice váyase de la casa o me voy yo y me divorcio. Uno lo soluciona. ¿Por qué cuando algo no le gusta de la iglesia usted dice me voy y no vuelvo? Y de paso se va hablando mal de la iglesia. Eso no puede pasar entre nosotros, iglesia. A veces el orgullo nos hace preferir desertar que perdonar. Y nosotros necesitamos perdonar y seguir adelante. Porque lo que pase aquí, si se va para otra iglesia, también va a pasar allá, porque no se trata de la iglesia, se trata de su corazón. Amén. La palabra de Dios en Colosenses 3:13 dice, esto es un mandato para todos nosotros. Sean tolerantes los unos con los otros. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. ¿Ustedes quieren ser perdonados por Dios? Sí, por favor, lo necesito. Tienen que perdonar a otros, porque la palabra me enseña que no puedo recibir perdón de Dios si yo no perdono a los demás.